Hola, ¿cómo están? Vamos a volver en este video a retomar un poco las lecturas, ¿ya? Analizar lecturas, no solamente leer ni poner videos citando, sino que vamos a leer y vamos a ir analizando un ensayo de Mario Góngora. Eh, Sé que algunos me dicen, no, que es muy denso y todo, pero creo que hay que hacerlo, hay que, así como hacemos videos de análisis, reflexiones propias, leer un artículo o hacer live, también hay que darse tiempo para leer ensayos, y puede ser largo este video, así que aviso, ¿ya? Eh, Vamos a leer un ensayo que está en este libro que se llama Civilización de Masas y Esperanza, de Mario Góngora, que es un libro de recopilación de ensayos del autor, de Mario Góngora. Y ya saben ya que él es un historiador chileno, destacadísimo intelectual del siglo XX, falleció el año 84, Premio Nacional de Historia, eh, y que su libro más clásico es el ensayo sobre la noción de Estado en Chile en el siglo XIX y siglo XX, donde se plantea la importancia del rol del Estado como unidad, como fisonomía, unidad de existencia histórica, el rol de este Estado como forjador de la nacionalidad. Que esa noción de Estado fue la que forjó, esa noción es muy importante porque el Estado forjó la nacionalidad en Chile. Hay una importancia entre Estado y nación, una relación muy importante entre Estado y nación. Eh, pero Góngora escribió mucho monografía histórica, pero también mucho ensayo. Y aquí este libro recopila varios de los ensayos escritos en diferentes revistas, etcétera. Y vamos a leer uno que se llama Materialismo Neocapitalista, el actual ídolo del foro. Que es un texto que salió en la revista Dilemas del año 66. 1966. Materialismo neocapitalista. Uno inmediatamente al escuchar neocapitalismo podría asociarlo con el concepto actual de neoliberalismo. Podría, ¿cierto? Pero también Góngora, en el texto de ensayo sobre la noción de Estado en Chile, habla del neoliberalismo. Incluso cita la entrevista que yo analicé en un video anterior a Hayek, realizada por Lucía Santa Cruz, donde se habla de neoliberalismo, donde en ese libro, en el ensayo, Góngora hace una crítica muy fuerte al neoliberalismo imperante en el régimen militar, siendo que él fue partidario de la llegada de los militares al poder. Pero ya el año 81 hace una crítica muy fuerte al neoliberalismo imperante. Ahora, vamos a leer este texto porque habla de neocapitalismo. La pregunta es, ¿tendrá alguna relación o prelación, porque estamos hablando del año 66, alguna prelación en relación a lo que vendría la crítica al neoliberalismo durante el año 81? O sea, estamos hablando de 15 años de diferencia. Y podemos quizá ir a buscar en este ensayo los primeros esbozos de la crítica al neoliberalismo que hará Góngora a partir del año 80. Así que vamos a leerlo para ver de qué se trataba esa crítica al materialismo neocapitalista. Tenemos que entender también que esa época de los años 60, el contexto del pensamiento de la sociología y política también, estaba principalmente imperante la idea del desarrollismo, ¿ya? La idea del pensamiento cepalino. Cepalino viene de la cepal, de la idea de desarrollar, del concepto de desarrollo, un concepto economicista, el concepto de la industrialización, el tema de la sustitución de importaciones, como la forma de desarrollar, bajo la redundancia, los países, y terminar con la dependencia de la periferia con el centro, los centros de poder y las periferias pobres, siendo bien simplista en lo que se refiere a este tema, porque estamos hablando del contexto, ¿ya? Eh, Góngora también critica las planificaciones globales, como la época en que prevalecieron de manera ideológica las visiones que buscaban solucionar los grandes problemas del país de manera planificada y total. En este caso, por ejemplo, las visiones marxistas, las visiones social cristianas,
y también la visión, y la que termina triunfando, que es la visión neoliberal, como planificación desde arriba hacia abajo, tomando incluso lo que menciona Hayek, que el neoliberalismo sería un constructivismo social. Por lo tanto, todo lo que viene después de este constructivismo social neoliberal planteado por Góngora como crítica al gobierno militar y que continúa históricamente después del gobierno militar, durante la época de la transición, etc., sirve para entender lo que estamos viendo ahora, las ideas que están actualmente en los diferentes espectros políticos, pero principalmente en la derecha. Los nuevos movimientos que han ido surgiendo, en los liberales, en los libertarios, los liberales, mismos liberales conservadores, dentro de los gremialistas, etc. Todos estos grupos, nuevos y antiguos, derivan de un contexto histórico que es la aplicación de un neoliberalismo que no lo plantea solamente la izquierda como crítica al sistema imperante después del gobierno militar, sino que es una crítica que surge también de un tremendo intelectual como es Mario Góngora. Por lo tanto, y que incluso dentro de los círculos liberales ya se hablaba del concepto neoliberal, como lo mencioné en el anterior video sobre la entrevista de Lucía Santa Cruz a Hayek en el Mercurio del año 81. Por lo tanto, esta crítica al neoliberalismo no es solamente una crítica que viene de la izquierda, ni tampoco es un concepto antojadizo, sino que es una crítica a un modelo económico que es más que económico, que en realidad estaría siendo casi una forma de vida. Así que, pero para entender esa crítica de Góngora, vamos a ir a este ensayo que habla de neocapitalismo. Insisto, la pregunta es, ¿tendrá relación este ensayo del 66 como un antecedente a la crítica que hace Góngora el año 81 al neoliberalismo de los años 80, la crítica que hace él en el ensayo sobre la noción de Estado en Chile? Vamos a leerlo, vamos a ir haciendo algunas reflexiones mientras vamos leyendo. Insisto, puede ser largo el video, pero creo que es importante para tenerlo como antecedente, al pensamiento que hemos estado dilucidando de Mario Góngora. Voy a comenzar a leer. Materialismo neocapitalista, el actual ídolo del foro. A pesar de que sociólogos e historiadores saben muy bien que la sociedad no es solamente un fenómeno de morfología y ecología, un cuerpo objetivamente dado, sino a la vez una realidad mental colectiva, las corrientes predominantes en la posguerra se caracterizan por el crudo predominio del objetivismo social y del materialismo económico mecanicista. Un historiador tan poco sospechoso de espiritualismo como Fernand Braudel escribe, comentando la falta de preocupación de los constructores de la Europa actual por los hechos de la civilización. Comillas. Sus discusiones razonables sobre las aduanas, los niveles de precios y la producción, inclusive en las más generosas concesiones recíprocas, no hablan sino al espíritu de cálculo. No parecen jamás apartarse del nivel puramente técnico, altamente técnico, de especialistas hechos a las notables especulaciones de la economía dirigida y del planning. Nadie negará que ellas sean indispensables, pero significa no conocer a los hombres el darles como único pasto estas cuentas prudentes que hacen un triste papel al lado de los entusiasmos, de las locuras no desprovistas de sabiduría que se suscitaron en la Europa de antaño, en la de ayer. Es inquietante constatar que Europa, ideal cultural por promover, está en el último lugar en los programas de elaboración. Nadie se preocupa de una mística, de una ideología, ni de las aguas solo aparentemente calmas de la revolución o del socialismo, ni de las aguas vivas de la fe religiosa. Ahora bien, Europa no podrá ser si no se apoya en esas viejas fuerzas que la construyeron, que la trabajan aún profundamente, en una palabra si descuida sus humanismos vivientes. O sea, lo que hay en el fondo de esta crítica es que en el contexto de Europa se estaba cayendo en un tecnicismo, en preocupaciones economicistas, y se estaba dejando de lado lo que es la mística propia de lo que es el concepto de Europa. En este tema, en el contexto de lo que se estaba forjando, lo que posteriormente llegaría a ser la Unión Europea. Y esa crítica se hace posterior a la posguerra, en el triunfo de las ideas materialistas que olvidan el concepto
o visiones más espirituales, que serían propias del ser humano, y sería la reducción de las interacciones humanas a solamente temas técnicos, y esa Europa profunda, estaría siendo eh, menospreciada en pos de un tecnicismo rampante. Dice, sigue Góngora, aparentemente eso no ocurre en Hispanoamérica. Existe en este momento una mayor preocupación por los problemas de mentalidad e ideología, a causa de que los planes de lucha contra el subdesarrollo obligan a atender a la subjetividad colectiva. Pero ¿con qué grado de acierto ello tiene lugar? ¿Hasta dónde se emplean métodos justos de conocimiento de esa realidad más intangible? ¿Hasta dónde se logra escapar a un esquema mecanicista y ahistórico en la comprensión del hombre y la sociedad? Es algo muy discutible y que conviene altamente discutir. La teoría del subdesarrollo suele plantear con insistencia la concepción de que los países que caen bajo su enfoque se caracterizan por una dualidad entre estructuras arcaicas, las define como latifundio y campesinado, burocracia y pueblo, y estructuras modernas, capitalismo nacional, proletariado. El fomento de una burguesía industrial, de un sentido empresarial, de una mentalidad racionalista, parecen constituir el desideratum como subjetivos, actitudes, valores, estilos de vida, diferentes de los que ellos llaman tradicionales. En Chile, la tendencia neocapitalista aparece aliada, debido a las vicisitudes políticas recientes, con el socialcristianismo. O sea, neocapitalismo asociado al socialcristianismo. Y en este caso, socialcristianismo sería la democracia cristiana. Estamos hablando del año 1966. Estamos en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, años 64 al 70. Sin embargo, no sin la natural tensión entre ideologías tan diversas. El socialcristianismo fue en su origen, en Alemania y Francia del siglo XIX, donde brotó primariamente, como una nueva forma de cristianismo secularizado, una reacción contra la burguesía liberal capitalista, erigiendo en su contra actitudes tradicionalistas y corporativistas, opuestas al racionalismo y al lucro. La adaptación paulatina a la sociedad contemporánea hizo que se esfumara primero el rasgo corporativo y se aceptara plenamente el liberalismo político y la democracia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es quizá la forma en que mutó el falangismo, la falange, a la democracia cristiana. O sea, democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana toma el concepto, la democracia y el liberalismo político como bandera de lucha, abandonando el corporativismo de la falange originaria que surge del Partido Conservador en Chile. Incluso en algunos países el acercamiento al liberalismo económico es indiscutible. O sea, el acercamiento del socialcristianismo al liberalismo económico es indiscutible, borrándose casi todo lo que restaba de la primitiva ideología del siglo XIX. O sea, el socialcristianismo post Segunda Guerra Mundial termina abandonando su visión corporativista por la democracia liberal, y reemplazando sus visiones tradicionalistas por un liberalismo económico. En Chile se mantiene de ella, no obstante, la afirmación de lo social frente a lo técnico. Es decir, se rescata el tema social cristiano, lo social frente al tecnicismo, como ya acá lo plantea, la reforma agraria en favor del campesinado, comunitarismo, etc. O sea, la reforma agraria fue también una bandera de lucha bastante importante en la democracia cristiana, que eso sería algo probablemente social frente al tecnicismo planificador que predominaba en la época. O sea, algo que daba de social cristianismo en el social cristianismo corporativista, tradicionalista, que había mutado a libre mercado y democracia liberal. Pero a la vez, la coyuntura más general, la llamada lucha contra el subdesarrollo, incita a una alianza y parcial refundación con la ideología rival de la planificación, de la tecnocracia, del neocapitalismo, del racionalismo económico. Es decir, por enfrentarse a un problema como era el subdesarrollo, el socialcristianismo se acerca y hace alianza, el socialcristianismo eminentemente social, hace alianza con su ideología rival, que es la planificación que es de arriba hacia abajo. Y por lo tanto,
esa alianza también es con la tecnocracia, el neocapitalismo, el racionalismo económico, es decir, las planificaciones económicas racionalistas de arriba hacia abajo. Hay que entender que de alguna manera esto es la fuente, por ejemplo, de la cercanía de muchos Chicago Boys que en los años 50 fueron a estudiar desde la Universidad Católica a Universidad de Chicago con los profesores, por ejemplo, Milton Friedman, etcétera, y que cuando vuelven muchos son cercanos a la democracia cristiana y que por esa vía terminan de alguna manera influyendo también en la crítica al gobierno de la Unión Popular y terminan muchos en el gobierno militar, y de ahí viene cómo va llegando el neoliberalismo en ese, porque hay que entender también que los militares eran bastante, los generales militares eran bastante, muchos muy cercanos a la democracia cristiana, y la democracia cristiana como social cristianismo estaba tendiendo puentes de alianza con la tecnocracia, el neocapitalismo y el racionalismo económico, que de alguna forma se plasmó en las ideas de Chicago que venían llegando también desde la Universidad de Chicago en los años 50-60. O sea, hay toda una lógica que explica cómo llega el neoliberalismo a tener una importancia muy grande en el régimen militar. ¿Por qué se entiende que llega el modelo económico que está plasmado en el ladrillo, en el libro llamado El Ladrillo, que llega a manos de los militares que recién hayan llegado al poder? Sigo con Góngora. La aspiración a crear una clase capitalista nacional que dirija ese tipo de cambio social que se denomina hoy desarrollo, no es cosa fácil en Hispanoamérica. Es decir, empieza la crítica a la aplicación a rajatabla de una forma de capitalismo en un espacio-tiempo, que en este caso es Chile, que tiene una tradición distinta a cómo se fue desarrollando el capitalismo. No se trata solamente de crear un grupo que persiga el lucro a través de la empresa, de la racionalización y del contrato libre de trabajo, como exige en Occidente, como existe en Occidente desde el siglo XVII. O sea, siglo XVII, 1600 en adelante. Habría que formar, además, una convicción de la legitimidad de su existencia. O sea, no es solamente aplicar un modelo que tiene una historia de desarrollo importante. Cuando digo modelo, estoy hablando de aplicar un capitalismo, un capitalismo industrial en Hispanoamérica, que se desarrolló desde el siglo XVII, en Europa, en un país que tiene una tradición totalmente distinta y que requiere esa aplicación de una legitimidad. Habría que formar además una convicción de la legitimidad de su existencia y de su predominio respecto a la antigua aristocracia, una creencia en la eticidad y valor de su género de vida. O sea, se enfrenta a otra... la mentalidad burguesa capitalista se enfrenta en Hispanoamérica a una tradición aristocrática, y esa tradición aristocrática de alguna forma se debe buscar una legitimidad de ese modelo que se quiere aplicar, y que no es solamente el incentivo de la libre empresa o la contratación o la libre contratación, etcétera, sino que requiere una legitimidad en una sociedad tradicional de origen hispánico frente a un capitalismo burgués que es más de origen anglosajón. Ahora bien, Hispanoamérica procede de Castilla, país fronterizo de guerras y de culturas, no plenamente participante de los giros culturales de Occidente hasta el siglo XVI, y extraño, a pesar de sus comerciantes y banqueros, a la tradición burguesa. Resulta, pues, sumamente difícil que el elogio y propaganda de las virtudes burguesas y capitalistas penetren hasta el fondo ético colectivo. No es fácil, y si se implementa, debe ser de arriba hacia abajo y de alguna forma a rajatabla, pero que generaría toda una incomodidad social, podría decirse, ya que no existiría esa congruencia entre esa mentalidad burguesa capitalista con una sociedad que no tiene esa ética colectiva. Se puede en rigor acelerar la emergencia de círculos capitalistas industriales, se puede, pero el que ellos superen el nivel de meros grupos de negocios, que sean la verdadera clase rectora de la sociedad y la cultura, ya es algo diverso. O sea, grupos
empresariales, pero de ahí a ser una élite dirigente propia de una sociedad y pueda reemplazar una élite dirigente aristocrática tradicional castellano-vasca, podría decirse, no es tan fácil. De las llamadas burguesías mexicana y brasileña, dice el historiador mexicano Cosío Villegas, citado por Medina Echeverría, que se trata de empresarios de coyuntura política, más crudos y groseros que la antigua oligarquía, que presionan sobre los gobiernos sin querer, no obstante, asumir la responsabilidad. La fronda, que podría ser lo que se denominaba por Alberto Edwards la fronda. O sea, la burguesía mexicana y española en realidad eran grupos de empresarios de coyuntura política, crudos y groseros, más crudos y groseros que la antigua oligarquía, y que presionan sobre los gobiernos pero no asumen ninguna responsabilidad. Presionan por sus propios intereses pero no asumen ninguna responsabilidad. No asumen el rol de una élite dirigente. Son solamente grupos de interés, en otras palabras. Estos capitanes de industria se semejan más al viejo fenómeno del capitalismo aventurero comercial y monopolista que la burguesía industrial europea que se quiere reproducir, pues esta descansa en la convicción de ser un poder legítimo distinto del Estado. La burguesía industrial europea sería esencialmente una evolución natural dentro del proceso histórico europeo, y que esa burguesía industrial tendría una convicción de ser un poder legítimo distinto al Estado. O sea, está el concepto de legitimidad, ¿ya? En cambio, el capitalismo acá en Hispanoamérica es en realidad aventurero, comercial, monopolista, más, como dice, más crudo, más burdo, que no alcanza a plasmarse como una entidad, un grupo legítimo de poder dirigente, con una élite dirigente, sino que grupos de interés. Sigo con Góngora. ¿Cómo han abordado en Chile este problema quienes se han interesado por la ideología del desarrollo? Refiriéndose al tema religioso, tan importante en cuanto complejo mental colectivo, en relación con el desarrollo, un jesuita chileno ha escrito que la creencia en un Dios razonable puede contribuir al racionalismo económico. Parece una tesis verosímil, pero no es verdadera. La clásica investigación de Max Weber ha mostrado que la impulsión más fuerte al espíritu capitalista vino de la más rigurosa creencia en la predestinación, propia del calvinismo, es decir, de una noción irracional, voluntarista, de Dios y de la salvación. No fueron los jesuitas, defensores en los siglos de génesis del capitalismo, de una doctrina favorable al libre albedrío y a la interpretación mitigada del dogma de la predestinación, los que más contribuyeron al racionalismo económico capitalista, sino los calvinistas, que estaban justamente en el polo opuesto. Es que la historia y la sociedad tienen una dialéctica propia, que no se puede aprehender con el puro sentido común. Palabra que, o sea, sentido común. O sea, la historia es tan compleja que uno no logra captarla de manera profunda con el puro sentido común. El sentido común queda corto, ¿ya? La historia de alguna forma es contradictoria, al punto que explica que el capitalismo se desarrolló gracias a las ideas el capitalismo racionalista económico se desarrolla principalmente gracias a ideas calvinistas irracionales y voluntaristas en relación a Dios y a la predestinación, y a la salvación, es decir, la predestinación, frente a las ideas más jesuitas que se desarrollan principalmente en Hispanoamérica, que creen más y darle el énfasis a la libre albedrío, a la capacidad que tiene el ser humano de forjar su destino, más que el énfasis a lo que es la predestinación que existiría como en esta historia de esta historia individual. Entonces, el desarrollo del capitalismo, esa dicotomía, que el desarrollo del capitalismo, de la racionalidad capitalista económica, haya sido impulsada principalmente por un irracionalismo, es parte de las dicotomías de la historia, que salen en la historia, que muestran lo complejo que es
la historia en sí misma y que el puro sentido común no logra explicar. Tocó también el tema del desarrollo en relación a la mentalidad popular un economista planificador chileno, en un difundido libro. Siguiendo la aspiración tecnocrática a eliminar las ideologías, espera de la enseñanza de las ciencias sociales la formación de una conciencia cívica, de un conocimiento realista que cancele el imperio, para él dañoso, de las filosofías sociales al estilo del marxismo y del tomismo. Tomismo, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, propia de un cristianismo católico. Es decir, las ciencias sociales vienen a superar las filosofías sociales, como el marxismo y el tomismo. Preocupado por los vicios del carácter popular chileno, cree que la habitual desobediencia a las leyes procede de la convicción que ellas fueron dictadas en beneficio de los señores feudales, y por eso el pueblo las burla. Las opiniones sostenidas en ese libro han hecho escuela. Sin embargo, podemos decir que las elucubraciones semejantes sobre la psicología popular son francamente postizas. Todo el mundo sabe que el verdadero motivo de la desobediencia es que en las sociedades hispánicas existe la tendencia, incluso en los rangos más humildes, a considerarse de alguna manera nobles y exentos por ello de las leyes generales. Eso no aplica a mí, es como decir, yo desobedezco porque eso a mí no me aplica. Es evidente que el carácter indómito, el despego por el trabajo intensivo, metódico y sedentario, que depende en buena parte, en el caso chileno, del género de vida ganadero y guerrero, originario de este pueblo, de Chile, todo ello está lejos de la moral minuciosa y ahorrativa de tiempo y de dinero que predicara Benjamin Franklin, el supremo pontífice de la virtud burguesa. Vicios y virtudes, en los pueblos como en los individuos, son en el fondo solidarios. Se corre el riesgo de extirpar estas, las virtudes, con el empeño por suprimir aquellos, los vicios. Parece ser que la consagración al trabajo y más todavía la innovación y el afán de perfeccionar las actividades e instituciones se dan en Hispanoamérica solamente cuando la laboriosidad va aliada al placer personal. Existe un espíritu de empresa, pero no en el sentido burgués, no generalizable en una clase, sino espontáneamente en cierto individuo. La transferencia fundamental de la religiosidad interior a la moral económica que realizara la burguesía nórdica, anglosajona, es algo impensable en Castilla y en sus colonias. El sentimiento del mundo mediterráneo y castellano tiene, como uno de sus pilares, la dualidad de lo sacro y lo profano. Ni los negocios económicos alcanzan dignidad ética superior, ni la religión se seculariza. Existe religiosidad e irreligiosidad, pero no religión secularizada al modo nórdico, anglosajón. No se produce, en tal situación, una genuina ética del capitalismo. La Iglesia se adaptó al capitalismo, pero adaptarse no equivale a valorizar. Se trata de un auténtico rechazo cultural, impasable de las nociones de la moral burguesa. Que esto lo lamentan muchos, no cambia en la potencia de las fuerzas históricas más profundas. Otro aspecto de la pauta cultural hispanoamericana, procedente de la tradición hispánica y mediterránea, es el respecto a la educación intelectual, al libro. Por más que se trate tantas veces solamente de una convención, esta da testimonio, aún en su forma decaída, de un elemento de cultura que estuvo en el fondo y que no se puede reemplazar. La educación se siente como formación del hombre en valores culturales, aunque estos no superen el nivel escolar. Fue un gesto lleno de tradición y de generosidad política, la política de José Vasconcelos cuando, ministro de Educación en tiempos de la Revolución Mexicana, difundió mediante traducciones castellanas los clásicos griegos y latinos. ¿Cuánta diferencia con los eslóganes economicistas de hoy que hoy circulan sobre las finalidades de la educación? José Vasconcelos, que tiene un libro Monroísmo y Bolivarismo, que es súper interesante, que como ministro de Educación
difunde clásicos griegos y latinos traducidos al castellano y, y lo plantea la crítica al eslogan economicista que hoy circulan sobre las finalidades de la educación. O sea, que el fin de la educación es casi generar personas técnicamente hábiles para desarrollar el país desde el punto de vista económico. Y eso es muy distinto a lo que José Vasconcelos hizo como ministro de Educación en la Revolución Mexicana, en México, eh, difundiendo los clásicos griegos y latinos, una forma de llevar la cultura. Ellos podrían desvanecer lo que aún queda del patrón tradicional, pero no crear otro sentido que tenga arraigo y valor en la psique colectiva. Se puede destruir una tradición, pero es más difícil crear una nueva, salvo reinterpretando y confirmando la antigua tradición. De ello hay otro ensayo sobre tradición y tradicionalismo que también lo vamos a leer, ya que se citan muchos autores tradicionalistas y asociarlo a ideas libertarias, etc. Vamos a leer a Góngora de qué se refiere con tradición y tradicionalismo, pero en otro video. Esta necesidad de reinterpretar la tradición es lo que no acepta la ideología. Perdón. Esta necesidad de reinterpretar la tradición es lo que no acepta la ideología de desenfrenado materialismo económico de una buena parte de los que hablan contra el subdesarrollo. Su error capital es el mecanicismo. Creen que para luchar contra un mal económico hay que impregnar la conciencia colectiva del culto por la prosperidad. O sea, para enfrentarse al subdesarrollo hay que entrar en un mecanismo que es en realidad impregnar todo con un culto a la prosperidad. Sigue Góngora. No saben que la mente humana sigue caminos más indirectos y confunden la noción de desarrollo con factores exteriores, por ejemplo, con la prolongación del trabajo, sin atender a la espontaneidad y creatividad que aquella noción supone, a la capacidad de innovación respecto de cada resultado ya obtenido. El mecanismo planificador economicista frente a la espontaneidad y a lo creativo propio de los seres humanos. Es preciso mantener la diferencia entre técnica y tecnocracia. Las técnicas, esas manifestaciones eficaces artificiales subalternas, delimitadas, transmisibles, innovadoras, tienden a veces a erigirse en tecnocracia, pasando de la escala reducida, la técnica, a lo global, tecnocracia, que requiere de nuevos conceptos, zafándose de ello, comillas, por una noble reducción de las diferencias de estructura a unas diferencias de escala y de la noción de totalidad social a la de una cantidad máxima. La planificación tecnocrática que se instaura al nivel de los instrumentos procura imponer fines y valores humanos. La planificación tecnocrática que se instaura al nivel de los instrumentos procura imponer fines y valores humanos. O sea, a ese nivel la tecnocracia pasa a ser de una visión tan global que define valores. O sea, la técnica que algo micro se termina se termina transformando en algo global y más encima indicando valores humanos. Es otro aspecto de la confusión entre fines y medios, de que han hablado tantos pensadores contemporáneos. Resultado de ello es la crueldad insólita del planificacionismo. Sociólogos respetuosos de los valores, como en Chile José Medina Echeverría y Eduardo Amuy, han señalado la ferocidad de esta expresión: inversiones humanas. Se dirá, son simples maneras de decir. Pero la palabra y el nombre deben ser adecuados, so pena del deterioro de los valores e imágenes de que un pueblo vive. No es solo la miseria lo que viola la dignidad humana. El autorrebajamiento, marcado ya en la misma palabra subdesarrollo, tiene que dar sus frutos. Un vocablo puramente funcional, indicador de cierto estado del proceso económico, tiende a invadir todos los campos, a convertirse en una ideología. La ideología del subdesarrollo. Ya no es solamente el subdesarrollo económico, sino que somos subdesarrollados en todo sentido.
Es decir, el uso de los conceptos termina creando, termina permeando al pueblo mismo, un pueblo que vive. Y una ideología intelectualmente colonizante porque niega todo lo propio ya existente para imitar a los países más avanzados, según la fórmula de rigor, reiteración literal de una expresión del progresismo vulgar del siglo XIX. Es decir, una ideología del subdesarrollo ideologizante que además es colonizante con ideas extranjeras. Como hecho de historia de las ideas, se trata del fenómeno bien conocido como utopismo. No es esto algo nuevo en Hispanoamérica, la tierra misma de la utopía, a partir de la noción de un nuevo mundo que le fue aplicada desde Europa. O sea, Hispanoamérica era el nuevo mundo, por lo tanto, era el lugar de la utopía, el lugar donde todos los sueños se podían cumplir. Las misiones entre indios, la ilustración, la independencia, la revolución mexicana, se fundaron en utopías. Las misiones entre indios, principalmente jesuitas, la ilustración, la independencia, la revolución mexicana, etc., se fundaron en utopías. Pero eran utopías en cierto modo humanistas. Confiaban en la libertad, en la ética, en el valor del hombre, aunque lo pensaron siempre de una manera racionalista, rasgo general de toda utopía. Sí, las utopías son esencialmente racionalistas, están aquí. Más lo que llamaremos el planificacionismo generalizado de hoy, considera al hombre como objeto manipulable, como cosa, que es lo que hablamos ahora, el consumidor, el cliente, el ciudadano, una cosa. Por otra parte, su desprecio por la historia y la tradición de los pueblos es mucho mayor. El planificacionismo planifica y borra a rajatabla tradición, costumbre, etc. En la independencia, en que se produjo un desvío radical y explícito por la historia colonial, había una cierta compensación por la valorización del pasado indígena o de las antiguas libertades españolas e indianas, por el ejemplo de las repúblicas clásicas, que, después de todo, estaba contenido dentro del patrón cultural español. La independencia, el proceso de independencia hace una crítica, un borrón y cuenta nueva en relación al antiguo régimen que era el Imperio Español. Pero rescata algo, la tradición, y rescata el factor indígena. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, los símbolos patrios, la figura de los indígenas, etc. O sea, había una compensación, o sea, no era una crítica al Imperio Español, pero había un rescate, por ejemplo, del pasado indígena. O sea, tampoco era un borrón y cuenta nueva, versus el planificacionismo propio de la segunda mitad del siglo XX. En cambio, se presenta ahora una arrasadora incomprensión de que los pueblos tienen algo así como una individualidad, o por lo menos en Hispanoamérica, una combinación singular de géneros de vida y acontecer histórico. Se presenta ahora, o sea, en los años 60, una arrasadora incomprensión de que los pueblos tienen algo así como una individualidad. O sea, no hay individualidad de los pueblos, o sea, se arrasa con todo. No se medita en que un pueblo, como un individuo, es su pasado, es historia. Que una revolución, cuando es genuina, se alimenta siempre de una tradición latente. Que lo ético es el griego sé lo que eres. Nadie podría sin insensatez negar que las tareas concretas requieren de planes. O sea, cualquier acción concreta requiere que planificar de alguna manera. Pero la tendencia a la planificación generalizada puede muchas veces anular y recubrir programas concretos y próximos a la realidad. Particularmente dañosas resultan las planificaciones cuando se procede sin el consentimiento de la geografía, la historia, la sociedad, la psicología colectiva. Particularmente dañosas resultan las planificaciones que hacen obviedad de la geografía, tierra, la historia, la sociedad, el pueblo, historia y pueblo, y la psicología colectiva.
Cuando no, sino el fruto de recomendaciones de la burocracia internacional, ese fenómeno que es una de las más insípidas formas del mundo de la posguerra, llena de ritualismo vacuo e ineficaz. Voy a leer de nuevo el texto. Nadie podría sin insensatez negar que las tareas concretas requieren de planes. Pero la tendencia a la planificación generalizada puede muchas veces anular y recubrir programas concretos y próximos a la realidad. Particularmente dañosas resultan las planificaciones cuando se procede sin el consentimiento de la geografía, la historia, la sociología y la psicología colectiva. Cuando no, sino el fruto de recomendaciones de las burocracias internacionales, ese fenómeno que es una de las más insípidas formas del mundo de la posguerra, llena de ritualismo vacuo e ineficaz. Solo los países comunistas logran, al parecer, escapar de este contagio. Y en algunos de ellos, en virtud de procesos de amalgamación histórica, parece haberse producido un mayor respeto por las tradiciones vernaculares que en el occidente actual, y sobre todo que en Hispanoamérica, arrastrados por un internacionalismo alienador. Esas planificaciones encima cuando vienen por ideas extranjerizantes o por burocracias internacionales, organizaciones multilaterales, por ejemplo, ahora, llenas de ritualismo vacuo e ineficaz. Estas planificaciones a veces llegan con estas recetas de planificación para aplicarse en una realidad que no respeta geografía. Esas planificaciones no respetan geografía, historia, psicología colectiva, sociedad, pueblo. Muchas veces vienen de esos grupos, de esas burocracias internacionales. Y plantea que las sociedades comunistas, los países comunistas, quedan más o menos protegidos de esta invasión, de estas burocracias internacionales con estas planificaciones, quedan protegidas, y eso, lo llamativo es que esos países comunistas rescatan más la tradición, tradición, costumbre, etcétera, que los propios países occidentales por estas visiones planificadoras globales. Y más aún en Hispanoamérica, que son arrastrados por un internacionalismo alienador. Año 1966. De alguna manera lo que estamos viviendo ahora en Chile, con muchas ideas extranjerizantes que están llegando no solamente de burocracias internacionales como la ONU, por ejemplo, que muchos alegan con la ONU, sino también de muchas ideologías que están llegando desde, por ejemplo, Estados Unidos. Ideas libertarias, palo conservadora, progresismo, ideología de género, que muchas vienen también fomentadas por burocracias internacionales, pero también de ONGs y organizaciones no solamente de izquierda, sino también de derecha, de Estados Unidos, por ejemplo, llegan a Chile no respetando, no siendo, adecuadas a una geografía, una historia, una sociedad y una psicología colectiva propia de este pueblo, de Chile. Y se repiten mucho, y se citan muchos autores, y se citan autores principalmente anglosajones, y que no se adecúan a nuestra realidad. Un historiador mexicano ha escrito agudamente sobre la propensión hispanoamericana a las utopías. Comillas, dice: tal parece que nuestro modo de ser histórico consiste en un apasionado deseo de llegar de un salto audaz a todas las perfecciones. Nos queremos saltar todos los pasos históricos que dio, por ejemplo, Europa para llegar a la burguesía capitalista que nosotros en ese tiempo queríamos copiar. O sea, desde el siglo XVII en adelante nosotros queremos dar el salto, saltando todos los pasos y llegar rápidamente a cumplir la utopía. Es clave de nuestra historia la impaciencia, pero se trata siempre de una utopía que no lo parece y que, por lo tanto, jamás se confiesa como tal. Siempre la utopía que nos enajena es algo experimentado en cabeza ajena y respaldado por el éxito. Así aconteció con el federalismo norteamericano, así con el positivismo francés, que influyó mucho en Chile. Así quizás acontecerá con el socialismo ruso. Nuestra tragedia está en que somos, contrario a lo que piensan los anglosajones, muy razonables, herederos más directos al fin de la tradición clásica, al fin de la gran tradición clásica. Voy a leer de nuevo la cita. Tal parece que nuestro modo de ser histórico consiste en un apasionado deseo de llegar a ser
a llegar de un salto audaz a todas las perfecciones. Es clave de nuestra historia la impaciencia. Pero se trata siempre de una utopía que no le parece, que no lo parece, y que por lo tanto jamás se confiesa como tal. Siempre la utopía que nos enajena es algo experimentado en cabeza ajena y respaldado por el éxito. O sea, las utopías normalmente se dan en otro. Ahora siempre hablamos de queremos ser Nueva Zelanda, queremos ser Australia, queremos ser Suecia. Es decir, utopías que se dan en cabeza ajena y que están respaldadas por el éxito. Estamos viendo, mira, el éxito de Nueva Zelanda, ahí está. Ahí está Nueva Zelanda, ahí está Singapur, ahí está Suecia. Son utopías ajenas y respaldadas por el éxito que uno ve. Y nosotros queremos llegar rápidamente a eso por nuestra impaciencia como pueblo. Así aconteció, y da ejemplos, con el federalismo norteamericano, que funcionó en Norteamérica en cabeza ajena y tuvo éxito y se quiso implementar en Hispanoamérica. El positivismo francés, y también dice que acontecerá con el socialismo ruso. Nuestra tragedia está en que somos, contrario a lo que piensan los anglosajones, somos muy razonables. En Hispanoamérica, de alguna forma, somos muy racionalistas. Entonces, ese sería nuestro drama. Es decir, somos herederos más directos que los anglosajones de la gran tradición clásica, de la gran tradición clásica racional. Somos tan razonables que convertimos en utopía solo lo experimentalmente comprobado. Somos tan razonables, somos tan racionalistas, que convertimos en utopía, que es algo netamente racional, solo lo experimentalmente comprobado. O sea, tenemos que probar de manera experimental algo para transformarlo en utopía. No creemos en la utopía netamente abstracta, no comprobada. El día en que Hispanoamérica, y permítaseme incluir también a España, tenga su auténtica y propia utopía, que lo sea realmente, es decir, experimentalmente indemostrable y no totalmente realizable, ese día dejaremos de ser historia aplicada para ser historia de la libertad. El día en que Hispanoamérica tenga su auténtica y propia utopía, no la utopía, por ejemplo, liberal, no la utopía socialista, no el positivismo francés, tenga su auténtica y propia utopía, que lo sea realmente, es decir, experimentalmente indemostrable y no totalmente realizable, una utopía. Una utopía, la idea es que no sea demostrable, o sea, la utopía es algo, un sueño inalcanzable. Ese día dejaremos de ser historia aplicada para ser historia de la libertad. Ese día dejaremos de ser la aplicación de lo que surge en cabeza ajena, respaldada por el éxito de otros. Frente a la actual utopía, sigue Góngora, frente a la actual utopía, 2 puntos. Convertirnos en una sociedad capitalista imitada del mundo nórdico, anglosajón, convendría reflexionar con sentido humanista, relatividad histórica y respeto de los propios valores. Voy a leer de nuevo. Frente a la actual utopía, 2 puntos. Convertirnos en una sociedad capitalista imitada del mundo nórdico, convendría reflexionar con sentido humanista, relatividad histórica y respeto de los propios valores. Es decir, frente a la utopía de ese momento, que era convertirnos en una sociedad capitalista estilo anglosajona, deberíamos reflexionar sobre el sentido humanista, relatividad histórica y respeto a los propios valores. O sea, preguntarnos realmente si esas utopías anglosajonas son aplicables a nuestra realidad histórica y a los propios valores que nosotros hemos heredado por nuestra tradición y el sentido humanista que tengan. Esa es la utopía de los años 66, convertirnos en una sociedad capitalista imitada del mundo nórdico. De alguna forma ahora estamos también pensando en un tipo de sociedad anglosajona, Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, Suecia, nórdica, y no nos cuestionamos su relatividad histórica y el respeto de nuestros propios valores.
O sea, estamos en lo mismo. O sea, al año 66 a la fecha estamos en lo mismo. Y de alguna forma lo que se ha aplicado posterior al año 66, Unidad Popular, planificación global, socialismo, a la chilena con empanadillo tinto, pero socialismo. O sea, una planificación global, materialista, economicista, socialismo, marxista, planificación global de arriba hacia abajo. La contrarrevolución fue el neoliberalismo, planificación global de arriba hacia abajo, como lo mencionaba Hayek en relación a Friedman, como un constructivismo social, de arriba hacia abajo, sin respetar la tradición, la tradición, las costumbres, tomando un modelo traído de una universidad de Chicago, Estados Unidos. Replicación casi desde un laboratorio aplicada a un país, de arriba hacia abajo. Y la evolución posterior después del gobierno militar de una sociedad de la transición, donde se continúa con ese modelo, incluso se profundiza ese modelo económico que muta a ser un modelo social. Eso explicaría de alguna forma la crisis que está viviendo ahora en Chile ante esa, podría decirse, esa incomodidad frente a un economicismo materialista y otro polo progresista, moralista, eh, academicista, como menciona, por ejemplo, bastante Hugo Herrera. En el siglo pasado, sigue Góngora, Andrés Bello y Ignacio Domeyko, tanto otros extranjeros, renovaron las profesiones, la educación y la vida cultural, sin desquiciarlas y sin una extranjerización fundamental. De alguna manera los inmigrantes durante el siglo XIX trajeron educación, vida cultural, etc., pero sin extranjerizarlas. Andrés Bello, que aportó un contacto más maduro que el anterior con la cultura francesa e inglesa, insistía a la vez en la necesidad de conocer la individualidad histórica chilena. Y hablábamos que las planificaciones desconocen todo tipo de concepto de individualidad de un pueblo. Pero Andrés Bello aporta mucho de la cultura francesa e inglesa, pero reconoce la importancia de rescatar la individualidad histórica chilena. Este íntimo equilibrio entre ideas foráneas, pero también el rescate de la individualidad histórica chilena, es el que desearíamos hoy en día, a fin de que el economicismo, por un lado, y el moralismo, por el otro lado, esos ídolos del foro baconianos a que todos rinden culto y que tienen un sentido complementario, no signifiquen destrucción del alma. Voy a leerlo de nuevo. Este íntimo equilibrio, es decir, voy a leerlo todo, ¿no? Que el último párrafo, frente a la actual utopía, convertirnos en una sociedad capitalista imitada del mundo nórdico, anglosajón, convendría reflexionar con sentido humanista, relatividad histórica y respeto de los propios valores. O sea, hay que pensar mucho sobre esa utopía actual que es convertirnos en sociedad capitalista estilo anglosajón. Por ejemplo, convertirnos en Nueva Zelanda, como dice el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Y da ejemplos de cómo cuestionarse esas utopías. En el siglo pasado, Andrés Bello, Ignacio Domeyko, tantos otros extranjeros renovaron las profesiones, la educación y la vida cultural. Trajeron ideas del extranjero, pero sin desquiciarlas y sin una extranjerización fundamental. Andrés Bello, que aportó un contacto más maduro que el que Domeyko con la cultura francesa e inglesa, insistía a la vez en la necesidad de conocer la individualidad histórica chilena. O sea, de alguna manera, una fusión entre esas ideas francesas e inglesas, pero con el rescate de la individualidad histórica chilena, rescate de las tradiciones, costumbres y pensamiento nacional. Ese íntimo equilibrio, el que plantea Andrés Bello, es el que desearíamos hoy día. Incluso hoy, 2020. Y si nos preguntamos, ¿dónde están las tradiciones, las costumbres y el pensamiento nacional? ¿Cómo haríamos esa fusión entre esa utopía neozelandesa aplicada a Chile, o esa Suecia en Chile, o esa Australia en Chile,
que antes nosotros queríamos ser los países nórdicos, ahora queremos ser Nueva Zelanda, por lo menos ya estamos más cerca de Chile y ser nosotros mismos, porque ya antes estábamos en el hemisferio norte, queríamos ser como los países del hemisferio norte, ahora queremos ser como países del hemisferio sur, como Nueva Zelanda. Bueno, ahora por lo menos estamos cada vez más cerca de ser nosotros mismos. Eso es lo bueno de que nos vamos acercando para ser nosotros mismos. Ahora, un equilibrio entre ideas extranjeras, pero no desquiciantes, y que sean un equilibrio con la individualidad histórica nacional. Este íntimo equilibrio es el que desearíamos hoy día, a fin de que el economicismo y el moralismo no signifiquen destrucción del alma. Si no existe ese equilibrio, el economicismo y el moralismo van a terminar destruyendo el alma de Chile. Y es lo que plantea con el cual se está moviendo la política actual chilena. El moralismo academicista del Frente Amplio versus el economicismo de los Chicago gremialista en la derecha. Ese reduccionismo economicista materialista que es una derivación de la implementación de los neoliberalismos durante el gobierno militar. Por lo tanto, de alguna forma, este ensayo pasa a ser un esbozo bastante importante para la fundamentación del ensayo de desordinación de Estado en Chile el año 81 y su crítica al neoliberalismo imperante en el gobierno militar de esa época. Muy bueno este ensayo del año 66, así que una crítica al tecnicismo, a la tecnocracia, a la racionalidad económica, que influyó bastante en el socialcristianismo y en la democracia cristiana como planificación global. Una de las tres planificaciones globales, la social cristiana, tecnocrática, de la idea del desarrollismo, la planificación global marxista con la Unión Popular y la planificación global, la que ganó al final, neoliberal, las tres que desconocen la individualidad histórica nacional, las tradiciones y las costumbres. Así que, de alguna manera, hay que liberarse de esas planificaciones globales, que nosotros estamos viviendo la consecuencia de esas tres planificaciones, de la lucha de esas tres planificaciones globales de los años 60-70. En realidad, viviendo la que triunfó, el neoliberalismo, ¿ya? Como planificación global, planteada ya por Mario Góngora el año 81. Esa crítica que se le hace bastante fuerte y que la esboza el año 66 en este materialismo neocapitalismo, el actual ídolo del foro. Todos queríamos el neocapitalismo materialista, economicista, y que al final lo que hace es la destrucción del alma, la destrucción de la parte más espiritual del ser humano y también de la comunidad con un etos propio y obviamente del Estado que forja esa nacionalidad, del Estado como fisonomía de esa unión, de esa unidad de existencia histórica. Una hora, espero que sirva para reflexionar. Es un video largo, lo entiendo, pero es importante dar contenido al canal y hay que obviamente de vez en cuando hacer estos videos largos y analizarlo y profundizarlo y dar una reflexión propia, no solamente quedarse con el texto, sino que ir deduciendo cosas, analizarlo con la situación actual y ver que las cosas no han cambiado mucho y que hay más respuestas en la historia, por ejemplo, en Mario Góngora, que en muchas teorías explicativas que de verdad pasan a ser muy reduccionistas a una realidad compleja, como es la realidad humana, y que no solamente se puede explicar con el sentido común, tan simple, debido a la dialéctica contradictoria de la historia en sí misma. Así que eso, chao, que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video donde podemos analizar el siguiente ensayo que es sobre tradición y tradicionalismo en la visión de Mario Góngora. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.